Bienvenidos a todos a un domingo más. Mi nombre es Andrea. Yo soy Marco y queríamos invitarlos al encuentro de hoy. Para que podamos disfrutar juntos en familia, desde nuestras casas, con nuestra familia, cantarle a Dios, escuchar su palabra. Así que aprovechemos de esta nueva y linda experiencia, compartámosla juntos, así aprendemos un poquito más de la palabra de Dios. Juntos en familia. ¿Te prendes? Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte hoy, a partir de este encuentro que estamos viviendo hoy, que podamos comenzar este nuevo programa. Un nuevo programa que nos va a invitar a descubrir
la fascinante historia de la Biblia, el fascinante desarrollo de la Biblia, aprender qué es lo que contiene este libro tan importante para la iglesia, tan importante para tu vida, para mi vida, pero que muchas veces, así como cuentan las estadísticas, un libro que es el libro que más ediciones ha sacado, que más se ha vendido en la historia del hombre, pero es el libro a la vez menos leído. La iglesia en los tiempos de hoy ha desarrollado muchos programas para alcanzar a otras personas, muchos programas para evangelizar, pero ha perdido un poco ese amor a las escrituras, ese amor a sentarse, a leer, a rever y a descubrir y a dejarse inspirar por el Espíritu Santo en cuanto a lo que significa este libro sagrado, estas escrituras sagradas. Bien, ¿qué es lo que te vengo a proponer en este día? Es que a través de un programa que vamos a comenzar, que lo vamos a ir viviendo durante cada encuentro, podamos ir descubriendo todas estas características, desde cómo se formó la Biblia hasta cómo nos habla en los tiempos de hoy, en los tiempos actuales. Un proyecto muy interesante diseñado por dos personas de origen estadounidense que han decidido acercarnos este material precioso. Son videos que no superan los 6-7 minutos y que nos ayudan a descubrir de una forma muy sencilla, como diría, apta para todo público. Nos ayudan a descubrir, nos invitan a descubrir esa riqueza que tiene esta preciosa palabra. Bien, comenzamos hoy, ¿sí? Vas a ir viendo durante cada encuentro un video, un episodio, un capítulo diferente que nos va a llevar a descubrirla, ¿sí? A descubrir cómo ha sido escrita, quiénes han sido los autores, cuáles son los géneros literarios que aparecen, cómo debemos leerla y cómo debemos entenderla y practicarla en los tiempos de hoy. Bueno, no quiero extenderme más y decirte, invitarte a que estés viendo este primer capítulo a través de este programa de encuentro dominical. Gracias, te saludo, te mando un gran abrazo y muchas bendiciones. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo.
¿por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video.
en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Tú eres Dios. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno es que podamos volver a encontrarnos en este tiempo que tenemos para meditar y para reflexionar de la palabra de Dios. Hoy vamos a hacerlo con un propósito fuerte de que todo lo que aprendamos a través de las escrituras, de los versículos que vamos a compartir hoy, pueda quedar grabado en nuestro corazón, pero no grabado como un archivo, grabado como un recuerdo, sino que pueda quedar grabado como un detonante, como un activador en nuestra vida diaria para que podamos usarlo constantemente. Estamos hablando de esta serie Influencia. Influencia habla del efecto que tenemos nosotros sobre las personas con las que compartimos. Influencia nos habla de todos esos valores que el Señor nos dejó y que nos ayudan a impactar en las personas, como decíamos en los otros mensajes, no que nos ayudan a impresionar, sino sencillamente impactar, a poder dejar una huella en ellos, a poder dejar una marca, a poder animarlos a que ellos también conozcan esta preciosa vida que el Señor Jesús nos ha regalado. Bien, los dos últimos mensajes estuvimos hablando, uno puntualmente de la luz y el otro mensaje acerca de la sal. Estos son dos textos que se encuentran dentro del capítulo 5 de Mateo, donde el Señor está hablando en un discurso muy conocido que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como para que conozcamos un poquito acerca de por qué es tan importante en los escritos bíblicos, por qué es tan importante en la meditación de esta estructura literaria en la comunidad, es porque el Señor en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, lo que hace es actualizar el mensaje de los 10 mandamientos. Una vez sus discípulos se acercan mientras ellos desarrollaban la misión, mientras ellos llevaban adelante la proclamación del Evangelio, la proclamación del reino, y le preguntan qué deberían hacer para heredar este reino. Y él les dice: cumplan con los mandamientos. Esa es una de las primeras sugerencias que el Señor Jesús da. En el Sermón del Monte lo que hace Jesús es actualizar estos mandamientos en una aplicación práctica, que si hoy vos y yo prestamos mucha atención a lo que nos está diciendo la palabra,
te aseguro que vamos a causar un buen impacto dentro de nuestro hogar. ¿Durante cuántos años hemos anhelado poder compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, en lo que es la comunidad de fe, en esta familia tan preciosa que tenemos? Bien, para que vayamos avanzando, dijimos que el Señor había trabajado sobre dos ideas. Una sobre una sal que limpia, una sal que purifica, pero que además da sabor. Y la segunda es la luz, ¿sí? Una luz que permite mostrar cosas dentro del hogar y una luz que también permite resaltar los valores, esas cuestiones buenas que pueden tener las personas que tienen alrededor, que muchas veces no valoramos. Encontrar esas buenas acciones que puede haber dentro de tu hogar y que muchas veces no las hemos tenido en cuenta. Bien, pero previo a esto, el Señor se basa para poder hablar de esta influencia, para poder decir realmente los seguidores de Cristo, los hijos de Dios, los buenos cristianos, para que puedan impactar, para que puedan ser sal, para que puedan ser luz en sus hogares, en su trabajo, en la comunidad de fe, en los lugares donde ellos comparten. El Señor establece una prioridad. ¿Qué es establecer una prioridad? Es decir, hay algo antes que eso, antes que podamos impactar fuertemente. El Señor a lo primero que nos está llamando es a transformar nuestro carácter. Ninguna persona, vos, yo, en mi hogar, en tu hogar, vamos a poder impactar en nuestros seres queridos si realmente primero no modificamos o no cambiamos ciertas cuestiones de nuestro carácter. Para eso vamos a trabajar este mensaje en dos partes. La primera parte vamos a hablar de las cuatro primeras bienaventuranzas que se encuentran ahí en los primeros versículos del capítulo 5 de Mateo. Y luego vamos a hablar en el segundo mensaje de las otras 4. Para comenzar, te invito a que vayamos al texto bíblico. Si vos tenés ahí a mano tu cuadernito, tu anotador y tu Biblia para que vos puedas corroborar, yo te invito a que vos anotes ahí donde estás tomando nota, Mateo 5, a partir del versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es en estos 4 primeros versículos, en estas 4 primeras bendiciones que el Señor Jesús está proclamando a sus discípulos, a sus seguidores, donde nosotros vemos un camino progresivo, es decir, un camino de crecimiento. Si vos hoy estás dispuesto a trabajar en tu carácter, si vos realmente decís en tu corazón: Señor, este carácter que tengo, este temperamento que tengo, no me ha ayudado mucho para ser ejemplo en mi casa, no me ha ayudado mucho para ser de ejemplo en mi grupo de amigos, quizás no te haya ayudado para ser una persona de ejemplo en tu grupo laboral. Entonces, este es un buen momento para que nosotros, desde su palabra, comencemos a ver estas ideas prácticas que el Señor nos ofrece para comenzar a modificar nuestro carácter. ¿Querés ser de influencia? ¿Querés ser de impacto? ¿Querés ser una persona que realmente permita a las demás personas ser alumbradas con la luz de Cristo, con la luz del Evangelio, que sus vidas sean transformadas y puedan disfrutar sus vidas? Entonces, tomemos estos aspectos que el Señor Jesús a través del Sermón del Monte nos está ofreciendo. El punto número 1, en el versículo 3, Jesús dice: dichosos los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. Si vos tenés tu cuadernito ahí, quiero que anotes esto. El primer versículo nos está hablando de dependencia. Ser pobre en espíritu es una actitud hacia nosotros mismos. No tenemos que olvidarnos que el Señor en estos 4 versículos va a ir de una forma progresiva, va a ir avanzando de a poquito en el desarrollo de estos 4 puntos que comienzan primero, van a comenzar con un reconocimiento, un sentido propio del pecado.
de poder reconocernos que realmente le fallamos en algún momento a Dios, le fallamos a nuestra familia, fallamos a nuestra buena conducta, pero luego nos va a ir llevando hasta terminar en este cuarto, que sería la mitad de estas 8 bienaventuranzas, va a llevarnos a que podamos reconocernos o concebirnos como verdaderos hijos de Dios. Qué precioso que la vida en Dios, que la vida abrazados por el Señor Jesús, que la vida que te permite ser capacitado por su Espíritu, sea un camino progresivo, un camino dinámico. Entonces dijimos, el primer punto es dependencia. Lo que Jesús nos está señalando es una actitud de dependencia hacia Él. ¿Cómo podés vos desarrollar una actitud de dependencia a Dios? Es decir, personas que dependemos absolutamente de la gracia de Dios. Esto significa cuando el Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, personas que no se consideran autosuficientes. Cuando queremos comenzar esa transformación en nuestro carácter, lo primero que tenemos que dejar de lado es ese sentido o sentirnos autosuficientes. Primeramente porque dependemos absolutamente de su gracia y segundo porque el Señor nos rodeó de un montón de personas que han vivido la misma experiencia para que puedan acompañarnos y para que podamos ser de ayudas unos con otros. Cuando nosotros realmente vamos a impactar en nuestro hogar, tenemos que entender que el Señor nos llama a no ser personas autosuficientes. El Señor no está buscando que nosotros nos reconozcamos como los héroes de la fe dentro de nuestra familia, dentro de nuestro grupo, sino sencillamente que seamos personas que puedan mostrar, que puedan dejar fluir ese carácter de dependencia hacia Dios. El primer punto es dependencia, dependientes de su gracia, y lo opuesto a esto es la autosuficiencia. En el segundo punto, en el versículo 4, Jesús nos dice, bienaventurados los que lloran. Durante mucho tiempo pensamos que todo esto se trataba de las personas dolidas, de las personas afligidas, y sí, quizás abarque en su expansión, en su profundidad la palabra, todas estas personas, porque el Señor es el consolador máximo, Él es quien realmente se sensibiliza con nosotros y nos entiende, pero desde la influencia, desde este tema que nosotros estamos trabajando hoy, el Señor nos está diciendo que debe haber en nosotros una actitud hacia el pecado. Este efecto del llanto, este efecto del dolor, esto que nos produce tristeza, no es ni más ni menos que el efecto del pecado que nos causó tantas cosas, tantas circunstancias a nosotros mismos. El Señor cuando nos dice, tienen que tener una actitud, ¿sí? Una actitud hacia el pecado. Su carácter debe estar formado con una actitud particular hacia el pecado, una actitud de rechazo, una actitud de dolor por lo que experimentaron antes de que yo los llamase. Y qué importante es, porque muchas veces, no sé si has escuchado que muchas personas dicen, bueno, está bien, no tomes en cuenta lo que hiciste, no tomes en cuenta lo que te está pasando, hacé cuenta como que haces borrón y cuenta nueva y seguir adelante, no te preocupes por eso. Sí, hay una buena intención y una realidad en todo eso, en el llamado al perdón que te ofrece Jesús, que te ofrece Dios a través de la vida de Cristo, pero el Señor quiere que nosotros en nuestro carácter conservemos ese dolor y ese rechazo al pecado. Es decir, nuestro carácter, si vos podés observar este diagrama, esta estructura, está comenzando por una actitud de reconocimiento, una actitud hacia nosotros mismos, de sentirnos pobres e insuficientes sin la gracia de Dios. El segundo punto es una actitud hacia lo que nos hizo mal. Tiene que haber una actitud presente dentro de tu corazón, dentro de tu alma, en tus pensamientos, que hablen de lo mal que te ha hecho el pecado. Si no podemos reconocer eso, jamás vamos a poder avanzar. Si pensamos que aún podemos convivir sin que el pecado nos cause daño, sin que el pecado nos cause dolor, entonces estamos realmente equivocados, porque lo primero que busca el Señor para que nosotros podamos ser de influencia, de impacto, es que logremos transformar nuestro carácter.
Es decir, que el segundo punto es tener una coherencia acerca de lo que significa el pecado y de lo que ha significado el pecado en nuestra vida. Seguimos avanzando en el punto número 3, ¿sí? Jesús nos dice en el versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados las personas nobles, las personas humildes, las personas tranquilas. El tercer punto, anotá ahí en tu cuaderno, tranquilo. El Señor quiere desarrollar en mí un carácter de tranquilidad, un carácter de equilibrio. El tercer punto, el tercer aspecto que el Señor quiere que yo tenga presente cuando comienzo a transformar mi carácter es que pueda realmente ser una persona equilibrada. Ojo que muchas veces hemos interpretado la palabra manso como la persona esa que permite que se le pase por encima, que no abre la boca ante una situación difícil, como la persona que todo lo tiene que soportar, todo lo tiene que bancar. Y no es realmente lo que el Señor nos está diciendo. Porque el Señor dice, bienaventurados los mansos. Habla de una persona tranquila, de una persona equilibrada. Habla del don, del fruto en nuestras actitudes de la mansedumbre. No es una debilidad en realidad ser manso, sino está hablando de algo contrario a la debilidad, está hablando de una firmeza. Ser personas que puedan ir entre la paciencia y realmente un carácter firme y determinado para las cosas que Dios nos propone y para las cosas que también Dios pide de nuestra propia vida. Tercer punto que forma nuestro carácter es personas tranquilas, personas equilibradas, personas pacientes, personas que puedan manejar las situaciones de la vida con una inteligencia emocional. No hablando desde la propia autosuficiencia, recién dijimos que el Señor no nos quiere autosuficientes, sino que somos personas tranquilas, equilibradas, con esa inteligencia emocional, pero siempre impulsada por el Espíritu de Dios que vive dentro nuestro. Y para finalizar esta primera parte, el versículo 6 nos dice, bienaventurados, dichosos, bendecidos, los que tienen hambre y sed, los que tienen hambre y sed de justicia. Y acá sí está hablando del sentido, de una actitud que debemos tener, que debe tener nuestro carácter hacia la propia persona de Dios. Habla de una actitud, de una necesidad. Está diciendo el Señor, qué bueno es que en tu ser, que en tu corazón, que en tu alma, vos puedas tener hambre y sed. No un hambre y una sed física que la puede saciar el mundo. No un hambre y una sed de cosas materiales que puede ser saciada con dinero, que puede ser saciada por las cosas del mundo. Sino el Señor está diciendo, qué bueno es que tenga tu corazón, que tu carácter constantemente sea un carácter que necesita comer, que necesita beber de las cosas espirituales, que necesita estar constantemente alimentado por mi propia presencia. Un carácter que necesita nutrirse, un carácter que a la hora de impactar en las demás personas, que a la hora de mostrar en su hogar pueda reflejar esa abundancia, esa sobreabundancia desde el propio ser de la persona de Dios. Qué maravilloso es y grande que es este Dios precioso. Este último punto es una necesidad vital. Te invito a que en esta semana podamos juntos estar meditando en estos 4 elementos, en estos 4 aspectos, en estas 4 ideas que nos deja el Señor Jesús a través de este sermón precioso, este sermón que realmente ha impactado en la vida de los cristianos de todos los tiempos. De hecho, el libro de Mateo fue uno de los libros que primeramente circuló por las iglesias del primer siglo, por las iglesias que recién se estaban formando, que estaban naciendo. El libro, los escritos de Mateo y particularmente el Sermón del Monte fue lo que ayudó a formar verdaderos cristianos
que impactaron el mundo, verdaderos cristianos que no tuvieron miedo de dar su vida en nombre de Jesús. Y que gracias a ellos el Evangelio, este mensaje de la buena noticia de salvación, este mensaje de la buena noticia de abrazo, que a la vez contagia, que a la vez puede contagiar tu hogar, que puede contagiar tu vida, que puede contagiar la vida de tus seres queridos, haya llegado hoy hasta nosotros. Si me acompañás, te invito a que le demos las gracias en una oración a nuestro Dios, a nuestro precioso y maravilloso Dios. Te damos gracias, papá, primeramente porque tú, a través de las palabras de tu Hijo Jesucristo, más allá de ese sacrificio impresionante que Él hizo en la cruz, tú permitiste que a través de sus palabras, Él enseñándonos, desarrollando este ministerio de maestro, permitió que estas enseñanzas llegaran al día de hoy a nuestro propio hogar, a nuestro corazón. Pero no sencillamente para ser oídas o ser anotadas en un cuaderno, sino sencillamente para que al escucharlas nosotros podamos ponerlas en práctica. Gracias, papá, por llamarnos a transformar nuestro carácter, por llamarnos a transformar nuestro corazón en la necesidad de que, así como tú nos abrazaste un día, también nosotros podamos abrazar a otros. Te bendigo, que tengas una hermosa semana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego. Eres para mí como la lluvia fresca, toda el alma me llena y sé que sin ti mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera brillar. En medio de la oscuridad, eres mi Dios. Eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios. Mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Eres de verdad tan real como el viento, en el alma te siento soplar, me hace volar, de tus alas me llevas y jamás volverías.